Vamos a hablarles de un asunto que de verdad les interesa, que es la psicología de las redes sociales. Y para eso hay algo crucial, que es el algoritmo. El algoritmo. ¿No tienen ustedes la sensación de que las redes sociales se están haciendo cada vez más adictivas? ¿Es así? Porque han afinado sus algoritmos para mantenernos atrapados. Vamos a hablarles de un caso muy particular, que es el de TikTok. Nacida poco antes de la pandemia, ayudó a muchos usuarios confinados a pasar las horas entretenidos, en especial a los más jóvenes. Una aplicación donde se comparten vídeos cortos de todo tipo, ya no solo bailes. Hablamos de vídeos de cocina, de motor, de ropa. Si a esta variedad de contenido le sumamos el algoritmo que sigue la plataforma para captar usuarios nuevos y mantener los que ya están, pues se convierte en una combinación perfecta para absorber la atención de cualquiera durante horas. Existen pocos estudios científicos sobre el fenómeno TikTok, pero los investigadores de la Universidad de Zhejiang, en China, han comprobado que esta aplicación actúa en el cerebro de las personas de tal manera que consigue afectar a las regiones que segregan dopamina en nuestro cuerpo y que nos hacen sentir bien, en consecuencia. Se podría decir que, en cierto modo, TikTok nos hace felices. Y como nuestro cerebro busca conseguir eso de forma rápida y sencilla, pues nos crea la necesidad de echar un vistazo a la aplicación de vez en cuando y ahí quedamos atrapados en esa red que nos conoce tan bien, que esa es la clave también del algoritmo, que conoce a la perfección nuestros gustos y nos va dando aquello que inconscientemente le estamos pidiendo. Vamos a hablar de ello con nuestra psicóloga, María Jesús Álava Reyes. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Bueno, vamos a hablar de esto de los algoritmos y cuáles son las claves que están utilizando los expertos para que cada vez nos conozcan mejor y nos den más lo que inconscientemente pedimos y en consecuencia nos mantengan atrapados en las redes sociales. Fíjate, es un fenómeno realmente impresionante. Hay un documental sobre que parte del testimonio de los propios ingenieros, ¿no?, creadores de las principales redes y plataformas online, el dilema de las redes, donde lo ponen muy claramente cómo utilizan y cuáles son las claves de estos algoritmos, ¿no? Y como nos cuentan que estos equipos ingenieros lo que hace es utilizar la psicología contra nosotros. Es decir, nos comenta que hemos sido muy ingenuos, que si pensamos que Facebook es para hacer amigos y Google para buscar cosas, es que realmente no nos hemos enterado para nada de por dónde va todo, ¿no? Tú fíjate, en la población adolescente y joven, aunque no exclusivamente, ¿no?, pero hay algunas claves que nos dicen muy bien lo que hacen los algoritmos. Y lo que hacen es que es un producto muy atractivo, es un producto gratuito, es un producto fácil, rápido, que además lleva una serie de productos encadenados con un mecanismo infinito que siempre tiene algo para cada uno de nosotros, que produce además de forma inmediata algún tipo de bienestar, bueno, risa, excitación, contacto con el riesgo, producción de endorfinas, sensación de poder. Y hay ciertas características personales que favorecen ese enganche inicial. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, personas, por ejemplo, que necesitan ocupar el tiempo, que tienen una falta de foco atencional en otras cosas, que evitan centrarse en preocupaciones o tareas que pueden ser importantes, pero que esto les aleja. Son personas con una cierta impulsividad, falta de criterios aún, es decir, falta de espíritu crítico, necesidad de pertenecer a un grupo, a un colectivo, de tener esa especie de aplauso social, estar a la moda. Y hay unos mecanismos de mantenimiento que utilizan estos algoritmos y es que captan tus momentos, ¿no?, las duraciones y las selecciones, filtrando esos movimientos, devolviéndonoslo multiplicado por una cantidad ingente. Y con el tiempo de uso, la información que facilita, pues cada vez van filtrando mejor cuáles son nuestras apetencias, cómo se pueden introducir determinados criterios, y la interacción de los demás te obliga además a participar, con lo que la rueda gira y gira. En TikTok, que comentabas, por ejemplo, fíjate, hay una tecnología de modificación conductual que es muy similar a la de las máquinas tragaperras. Es decir, en este caso sin el gasto asociado, ¿no?, económico. Pero funciona con un programa de reforzamiento intermitente, de ración variable, que decimos, en el que el premio, ver algo bonito, divertido, pues aparece prácticamente con una pulsación, ¿no?, con un movimiento de un dedo. Digamos, el premio es inmediato, y si a esto le añadimos que puede cumplir con una función de escape, que es rápido, fácil, siempre está a mano, bueno, pues la verdad es que rápidamente se convierte en una auténtica adicción.
y es una adicción, ¿eh? No nos engañemos lo que termina provocando. Es que quizás haya que precisar algo sobre el negocio de las redes sociales. Es que el cliente no es el usuario. El cliente son aquellas empresas que ponen su publicidad y el usuario es el producto que se le vende a esas empresas, ¿no? Con lo cual, digamos que lo que trata la red social es de mantenerlo el mayor tiempo posible, ¿no? Ahí atrapado. Y has mencionado lo de la adicción, que yo creo que es la clave, ¿no? ¿Qué problemas puede provocar a largo plazo, a medio plazo, la adicción a las redes sociales en una persona, especialmente los jóvenes, ¿no?, que se están desarrollando? Jóvenes y adolescentes, que cada vez nos vienen como más tempranos, ¿no? Fíjate, aquí los psicólogos y los expertos del mundo de la tecnología lo tenemos muy claro. Es decir, ese uso frecuente y continuado de las redes puede acabar en una adicción que puede producir ansiedad, dependencia emocional, pérdida de motivación, falta de autocontrol o irritabilidad, ¿no? Un estudio que hicieron en la Escuela de Negocios de Chicago señalaba que las redes sociales tienen una capacidad de adicción mayor incluso que el tabaco, porque entre otros motivos acceder a estas plataformas resulta muy sencillo y además es tremendamente gratuita. Y en este aspecto dice, bueno, en España, por ejemplo, que lo tenemos también como muy estudiado, hemos visto que la gente que tiene más adicción suele tener dificultades en las habilidades sociales, especialmente en lo relacionado con la asertividad y además que suelen presentar baja autoestima. Mira. Oye, y supongo que también afectará, ¿no?, a la capacidad de atención, ¿no? Porque los estímulos son tan cortos. Sí. No sé, quizás antes uno se enfrentaba a retos más largos, un libro, una película incluso, ¿no? Pero ahora son flashes, ¿no? Es una de las cosas que más hemos visto. Es decir, esa capacidad de atención, de retención continuada, es una de las cosas que más afecta y además no solamente le cuesta muchísimo más a la persona, al adolescente, por ejemplo, tener una atención continuada, sino que además le produce como cierto grado de excitación. Casi yo te diría de irritabilidad, es decir, les conecta al sistema nervioso autónomo, la parte, digamos, del simpático, como si estuvieran en una especie de alerta permanente. Con lo cual llega un momento que fíjate, terminan estando bastante irritados o irritables con el medio de alguna forma y en una especie de pulsión permanente. Se les nota mucho, es decir, cuanto más adicción, más dependencia tienen de las nuevas tecnologías o de adicción a las redes de alguna forma, normalmente peores resultados a nivel académico. Esto es un tema clarísimo, aparte que esas adicciones te pueden llevar a problemas tanto a nivel físico como mental, ¿no? Claro. Y por eso es tan importante un diagnóstico y un tratamiento efectivo en las fases previas. ¿Y tú qué les recomiendas, sobre todo a los padres, ¿no?, que les limiten ese tiempo? Hemos visto que también las redes sociales han desarrollado algunas funcionalidades, ¿no?, que permiten o que permitirán limitar el tiempo de exposición, ¿no?, de un usuario al día, al menos. Sí, a ver, lo que pasa es que, fíjate, lo comentaba con una psicóloga la semana pasada, este tipo de limitaciones que se suponen y de controles, me decían, fallan más que una escopeta. Y efectivamente es verdad, ¿eh? Tendríamos que coger y hacer un pacto sabiendo siempre que nos van a pedir como 3 veces más de lo que realmente sería lo ideal en este punto. Fíjate que nosotros tenemos la suerte de colaborar mucho con el servicio de atención en adicciones tecnológicas que existe en Madrid, que es el primer servicio público especializado en la prevención e intervención de las tecnoadicciones en población adolescentes, ¿no? Y que es un equipo multidisciplinar con trabajadores sociales, educadoras, psicólogos, que trabaja además con adolescentes de 12 a 17 años que residan en Madrid y con sus familias, ¿no? Y además se da un apoyo a profesionales del ámbito educativo, sanitario. Bueno, pues en este caso, cuando te vienen las familias y te dicen, ¿qué tenemos que hacer? Dices, bueno, lo primero, paciencia, porque fíjate que el tratamiento ofrece un acompañamiento psicoeducativo al menor y a su familia al menos durante 3 meses, al menos, porque de verdad que es difícil conseguir esa especie de desenganche. Durante este tiempo, la familia en su conjunto, bueno, pues se va a beneficiar de una serie de sesiones individuales, de grupos terapéuticos para adolescentes, espacios de encuentros para progenitores. Y el acceso, y esto a veces te llama la atención, es por derivación de un profesional sanitario, educativo, social. Y oye, a veces te llama la atención, dices, pero ¿cómo será posible que no lo sepan? Con la necesidad tan enorme que hay, ¿no?, en ese sentido. Es verdad que las familias hasta pueden contactar directamente con el servicio a través de un correo electrónico o de un teléfono, que si queréis luego fuera de antena os lo damos, pero te llama la atención. Pero yo te diría, hay que hacer un pacto
pero no va a haber padre que consiga que su hijo o su hija lleve ese pacto si previamente no le hemos entrenado un poco. Porque los críos son infinitamente más perseverantes que los adultos, que buscan todas las triquiñuelas y además se mueven en un mundo que los adultos ahí vamos pisando huevos. María Jesús, muchas gracias. Un abrazo enorme.